para que estéis enriquecidos para toda liberalidad, por lo cual, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios, porque la administración de este servicio no solamente suple a los santos lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Y el versículo 13 dice: pues por la experiencia de esta ministración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo, y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Y el versículo 14 dice: asimismo en la oración de ellos, por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Y el versículo 15 dice: gracias a Dios por su don inefable. En el día de hoy, hermanos, quisiera hablar sobre este tema a propósito de acción de gracias. Traje ese tema a colación con la idea, hermanos, de que si en esta semana usted, ¿verdad?, como muy seguramente lo hará, va a agradecer por algo cuando esté en la mesa, ¿verdad?, allí en la costumbre, ¿verdad?, como es en este país, de ser agradecido durante ese tiempo y tener un tiempo de acción de gracias. Usted pueda recordar este tema personalmente, particularmente, usted poder agradecer a Dios por eso. Agradecer a Dios, como Pablo dice, por su don inefable. Agradecer a Dios por lo bueno, ¿verdad?, que Él ha sido. Entonces, la idea es que usted, al finalizar este mensaje, usted esté agradecido una vez más, mucho más, con Dios por lo que Él ha hecho en su vida. Y ahorita vamos a entrar en detalle en ese sentido, pero por ejemplo, aquí en el pasaje que acabamos de leer, el apóstol Pablo está explicando cómo la ayuda, la contribución económica de la iglesia había sido de bendición para otros, había sido de bendición para hombres de Dios que oraban y eran agradecidos y agradecían a Dios por la iglesia que daba para su ministerio, que daba para la obra que ellos realizaban. Dice, pues por la experiencia de esta administración, del esfuerzo de la iglesia, ellos dicen, glorificaban a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo. Y dice, por la liberalidad, en otras palabras, no tenían, ¿verdad?, temor de dar a Dios, de dar para la obra de Dios. Y en la liberalidad, la iglesia, ¿verdad?, que daba, era de alguna manera, habían hombres que recibían del otro lado y oraban y daban gracias a Dios por la iglesia que daba, en ese sentido. Pero luego dice el apóstol Pablo, asimismo en la oración de ellos, por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. ¿Verdad? La iglesia que da, Dios derrama superabundantemente gracia sobre ella. Super. Yo no sé usted, pero yo quiero tener esa superabundante gracia de Dios en mi vida. En mi vida. Y dice Pablo luego, gracias a Dios por su don inefable. La gracia, hermanos, y ese es el tema, dar gracias a Dios por su gracia. Hermanos, es un tema que vamos a ver en el día de hoy, capítulo 1, versículo 17, Juan capítulo 1, versículo 17. Como decía, la gracia es un tema constante en la Biblia, dice la palabra de Dios, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, dice Juan, aquí el apóstol. Pero la gracia y la verdad, y hablando de la ley, ¿verdad? Para un judío, ¿verdad? Sí, podía referirse a Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Los 5 primeros libros de la Biblia, la ley de Dios. Pero en sí, hermanos, no solo abarca los 5 libros de la Biblia, sino todo el Antiguo Testamento. Lo que Dios está diciendo aquí, lo que Juan está diciendo es que la ley, las escrituras, la palabra de Dios fueron dadas, ¿verdad? En este caso específicamente la ley, los 5 primeros por Moisés, fue el autor de los 5 primeros libros, ¿no? Pero dice luego, la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo.
La palabra traducida como gracia, hermanos, en el Nuevo Testamento proviene de una palabra que básicamente se traduce también como bendición, favor o bendición no merecido. De ahí es que muchos dicen, ¿verdad?, acerca de la gracia como el regalo no merecido o el favor inmerecido. Eso es básicamente lo que se refiere la palabra gracia. Bíblicamente hablando, hermanos, y eso es lo que vamos a ver, bíblicamente hablando, ¿cómo podemos definir la gracia? Efesios capítulo 2, versículo 7, dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 2, versículo 7, dice lo siguiente. Si usted va conmigo, dice la Biblia en el versículo 7, Efesios capítulo 2, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Entonces, bíblicamente hablando, hermanos, podemos definir la gracia de Dios como la bondad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Otra vez, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Para dar una definición bíblica acerca de lo que es la gracia de Dios es su bondad para conmigo en Cristo. Es su bondad para conmigo que estoy en Cristo. ¿Sí? Eso es bíblicamente hablando gracia de Dios. Otro pasaje, Tito capítulo 3, versículo 4. También encontramos una definición acerca de lo que es la gracia, ¿verdad?, de Dios. Dice en el versículo 4, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Dice la Biblia claramente, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, eso es la gracia de Dios. La bondad de Él para conmigo en Cristo Jesús, ya lo vimos. Y aquí la bondad de Dios, mi Salvador, y su amor para conmigo. Es la bondad de Dios para con nosotros en Cristo. Es la bondad de Dios para con nosotros, nuestro Salvador, y su amor, ¿verdad?, que nos salvó. Ahí está. No por obras de justicia, ¿verdad?, que nosotros hubiésemos hecho, sino por el lavamiento, por la regeneración, dice, en el Espíritu Santo. Nosotros hemos sido salvos porque Él quiso, no porque lo merecíamos. Bien. No por obras de justicia que nosotros hayamos hecho, somos salvos, sino por el lavamiento, por su gracia, por su bondad de Dios, por su bondad en nosotros. Eso es bíblicamente hablando, hermanos, lo que es la gracia. Dios, hermanos, muestra tanto misericordia como gracia a nosotros, ¿verdad?, a los hombres. Él muestra tanto la misericordia como la gracia, aunque estas dos palabras, ¿verdad?, no sean lo mismo. Misericordia, por ejemplo, la misericordia lo que hace es que retiene un castigo que merezco. Lo que usted merece es un castigo de Dios. Eso es lo que yo merezco porque he pensado, he dicho, he hecho cosas que a Dios no le agradan, le he ofendido, he pecado, he vivido mi vida separado de Dios por el pecado, le ofendí, pequé, fallé. Y lo que merezco por eso es el castigo. Adán debía morir, vimos eso, ¿verdad?, también allí, pero eso es lo que yo merezco. Pero la misericordia de Dios retuvo el castigo y Adán ese día no murió, murió otro, un corderito, ¿se acuerdan? La misericordia de Dios retuvo el castigo que Adán merecía. La misericordia de Dios retiene el castigo que usted y yo merecemos. La gracia de Dios otorga una bendición que no merece. La misericordia de Dios me quita a mí un castigo que merezco. La gracia de Dios me da algo que no merezco. Merezco ir al infierno, merezco el castigo eterno, merezco la condena por mis pecados, pero Dios en su misericordia me retiene y me da la oportunidad de que yo pueda escapar de esa condenación por medio de Jesucristo y no la merezco. No son lo mismo, aunque implican varias, se habla, ¿verdad?, como de lo mismo, no es lo mismo. La misericordia retiene un castigo que merezco,
La gracia otorga un regalo, una bendición que no merezco. En la misericordia, hermanos, Dios escogió, por ejemplo, ahí estamos en Tito capítulo 3, versículo 5, dice Tito capítulo 3, versículo 5, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador. Entonces, en la misericordia, Dios escogió cancelar nuestra deuda de pecado por medio del sacrificio de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario, que murió en nuestro lugar. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 21, dice así la palabra de Dios allí en el segundo de Corintios capítulo 5, versículo 21, dice la palabra de Dios: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Quién no conoció pecado? Jesucristo. ¿Quién lo hizo pecado? Dios lo hizo pecado. Por nosotros lo hizo pecado. ¿Por qué por nosotros? Bueno, porque su misericordia lo llevó a él a agarrar mi pecado, ponerlo en Jesucristo. Él lo hizo pecado. Él se hizo pecado en sí mismo. Nunca pecó, pero él se hizo pecado. Por nosotros lo hizo pecado. Para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. ¡Qué bendición! Increíble. Pero hermanos, su justicia, la justicia de Jesucristo, se aplicó a mí, a este pecador. Y mi pecado, todo lo que yo he hecho que no agradó a Dios, se aplicó a Jesucristo. Se aplicó a él. Por eso Dios lo castigó a él, no me castigó a mí. Yo debía morir, pero Jesucristo murió. Por eso Barrabás tenía que morir, pero Jesucristo murió. Porque Barrabás era el malhechor, él era el asesino, él era el culpable, él tenía que morir esa tarde, pero murió Jesucristo en su lugar. Teníamos que morir, pero la justicia de Jesucristo se aplicó a mí, mi pecado se aplicó a él, Dios lo hizo pecado. Para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él, en Jesucristo. Pero ahora en la gracia, esto es en la misericordia, hermanos, en la gracia él va más lejos. En la misericordia él extiende, ¿verdad? Y retiene el castigo, pero en la gracia él, ¿verdad? Extiende ahora la gracia a sus enemigos. Romanos capítulo 5, versículo 10. Romanos capítulo 5, versículo 10 dice la palabra de Dios: porque siendo enemigos, dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Como dije, en la misericordia, ¿verdad? Dios, ¿verdad? Retiene un castigo. Ahora, en la gracia, él extiende algo a sus enemigos. Gracias a Dios que Dios no pensó, ¿verdad?, como pensamos nosotros, al enemigo ni agua. Gracias a Dios que Él no es así. Gracias a Dios que Dios miró, ¿verdad?, al hombre, su enemigo, y lo miró diferente, como nosotros estamos acostumbrados a ver a los enemigos. Ni agua. ¿Sí me entienden? Ahora, él dice la Biblia que siendo enemigos fuimos reconciliados. Si siendo enemigos fuimos reconciliados, dice, con Dios por la muerte de Jesucristo, hablando de la resurrección, ¿cuánto más no seremos salvos por su vida? Está vivo. Entonces, él extiende su gracia a sus enemigos. Y en la gracia, hermanos, él hace varias cosas, pero entre ellas él hace esto. Con nosotros. Él, ¿verdad?, en su gracia nos ofrece a todos su perdón. Su perdón. Dice la palabra de Dios, Hebreos 8:12. Voy a leer. Dice: porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades.
Dice la palabra de Dios, Hebreos capítulo 8, versículo 12, porque seré propicio a sus injusticias. Gracias a Dios, Él fue propicio a mi pecado. Gracias a Dios, Él fue propicio a mis injusticias. Gracias a Dios, Él nunca más se acuerda de mi pecado. Gracias a Dios, Él los ha, ¿verdad?, tirado al fondo del mar. No se acuerda, ya no los toma en cuenta. Gracias a Dios, Él me ofrece el perdón de una vez. No es como te perdono, pero es que me dolió. Te perdono, pero a la semana vuelves a recordar la falta que te hizo. Dios no es así. Usted viene a Él y Dios no lo mira y no lo culpa de iniquidad. Él lo mira a través de Jesucristo. Él lo vistió, ya lo ve con Él allá. Le ofrece el perdón. Efesios capítulo 1, versículo 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. En la gracia de Dios, Él me ofrece el perdón de mis pecados. Tenemos redención en Jesucristo. El contexto de Efesios capítulo 1, versículo 7, Jesucristo. Y hablando de Él, dice, en Él nosotros tenemos redención por su sangre, la que Él derramó en la cruz. Tenemos el perdón de nuestros pecados, según su gracia, según la riqueza de su gracia. Él nos ofrece el perdón porque Él es bueno. Porque Él no me ve como su enemigo. Él no me trató como un enemigo, como yo trato a mi enemigo. Él me trató por su bondad, por su misericordia, por su amor, y me da el perdón. Y agarró mis pecados y nunca más se acuerda de mis pecados. ¡Qué bendición! Eso hace la gracia de Dios con nosotros. Nos ofrece el perdón. ¿Qué más nos da la gracia? ¿Qué más nos ofrece la gracia de Dios? Su bondad nos ofrece, hermanos, la reconciliación. Colosenses capítulo 1, versículos 19 y 20 dice, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud, otra vez hablando de Jesucristo, dice que en Él habita toda la plenitud y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas que están en la tierra, las que están en la tierra, así como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante su cruz. Qué bendición, hermanos, es que la gracia de Dios no solo me da el perdón, sino que me da la oportunidad de reconciliarme con Dios. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Qué bendición, hermanos, es que la gracia de Dios lo llevó a Él a dar a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él está dando la oportunidad en el día de hoy a todos los hombres que se reconcilien con Dios, y ha entregado el ministerio de la reconciliación a cada cristiano. Y somos embajadores de esa verdad, de la reconciliación. Por eso reconciliados con Dios, dijo Pablo en segunda de Corintios. Pero Él nos ofrece el perdón, nos ofrece la reconciliación, y nos ofrece en su gracia, nos ofrece la vida en abundancia. Dice Juan capítulo 10, versículo 10, el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Yo, hablando de Jesucristo, he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Qué bendición, otra vez, hermanos, es que el Señor Jesucristo no vino para condenarnos, no vino para matarnos, no vino para destruirnos. Él vino para darnos vida, para que usted y yo tuviésemos vida. Gente que estaba muerta en sus pecados, gente que estaba condenado, gente que estaba lleno de pecado, muertos en sus delitos y pecados. Y Jesucristo ha venido para que por medio de Él tengamos vida. Yo estaba perdido, yo estaba muerto, no había nada bueno delante de Dios en mí, estaba listo para ser condenado, pero Jesucristo vino a mi vida y me dio vida. Y ahora vivo una vida en abundancia, ahora vivo una vida plena, ahora tengo una familia, tengo una esposa, tengo un hogar, tengo unos hijos, tengo una iglesia, tengo bendición de Dios. Mi vida no tenía sentido, pero ahora tiene sentido porque Él me ha dado vida. Porque su gracia me ha dado la vida en abundancia. Sí, tal vez no tengo lo que quiero, pero tengo lo que necesito, lo que Él me ha dado. Y es suficiente.
nos ha dado una vida en abundancia. Nos ha dado en su gracia un tesoro eterno, hermanos. Lucas capítulo 12, versículo 33. Lucas capítulo 12, versículo 33 dice: vended lo que poseéis y dad limosnas. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoros en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega ni la polilla destruye. ¡Qué bendición! Dios no solo me ha dado en su gracia la vida en abundancia, sino que también me da la oportunidad de, en agradecimiento a Dios, servirle en agradecimiento a Dios, vivir para Él. Y en ese vivir para Dios, Dios dice y agrega algo más. Bueno, como estás viviendo para mí, yo voy a acumular tesoros, yo voy a dar tesoros para ti acá. No sé si me entendió. Si usted vive para Dios, usted acumula tesoros allá, Dios le va a dar. So que no solo le da la oportunidad de que usted esté allá, sino que le da la oportunidad de que usted tenga bienes allá. Ahora, bienes donde no se agotan, donde no se envejecen, donde el ladrón no llega, donde la polilla no destruye. Usted sabe que vemos con asombro en el día de hoy cristianos viviendo y haciendo tesoros donde los ladrones llegan, donde la polilla destruye, donde se envejecen, donde pasan de moda. ¿Me está siguiendo? Y Dios dice, dad limosna, vended lo que poseéis, haceos bolsas que no se envejezcan. Haceos bolsas, haceos tesoros en los cielos, donde no se agotan, donde el ladrón no llega, donde la polilla no destruye. En esta vida en abundancia yo tengo la oportunidad de hacerme tesoros allá, de cuando yo esté allá tener un lugar donde estar, pero también tener tesoros que he acumulado por la vida de servicio a Dios en este lugar. Por eso dele gracias a Dios por su gracia. Vida en abundancia, tesoro eterno. Tesoro eterno. Ahora yo no estoy diciendo, hermanos, solo por si acaso, ¿no?, que agarre y venda su carro, su casa, ¿no? No haga eso. Además, si lo va a vender, dígame a dónde para ir a comprar lo que necesite. Solo para que entienda por dónde va la cosa. No tiene nada de malo que usted trabaje, compre, tenga lo suyo. Pero que eso determine su vida, esa es otra cosa. Viva para Dios. Viva para Dios. Glorifique a Dios. Solo para que no malentiendan, ¿verdad? Si no, ¿verdad?, no vaya a botar el televisor, dígame dónde lo va a tirar para irlo a buscar. Sí. En su gracia, hermanos, Él me ha dado, en su gracia Él me ha dado su Espíritu Santo. En su gracia Él me ha dado su Espíritu Santo. Lucas capítulo 11, versículo 13. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿Cuánto más? Dice, y la respuesta está ahí. Él lo va a dar, lo dio, el Espíritu Santo. Ahora, Él nos ha dado un Espíritu Santo, hermanos, en su gracia. Un Espíritu Santo de Dios que mora en mí. Un Espíritu Santo de Dios que me guía, que me enseña, que me instruye, que me corrige, que me redarguye. Un Espíritu Santo de Dios que me acompaña todos los días. En su gracia me ha dado su compañía todos los días. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En la persona del Espíritu Santo, Dios está con el creyente. Por eso cuando usted se sienta solo, recuerde, no está solo. Dios está. Por eso cuando la barca, ¿verdad?, se tambalea, recuerde que Él los puso allí. Porque si se acuerdan allá en el relato, en el Evangelio, cuando los discípulos estaban en la barca, ¿verdad?, que vinieron las olas y fue ahí una tormenta, se levantó. Antes de eso, el Señor les dijo que fueran, se adelantaran, que Él los iba a seguir después. Y después el Señor viene caminando sobre el agua, y te sabe la historia. Pero Él les dijo, no temáis, soy yo. Como diciendo, hey,
Yo soy el que los puse allí. Yo les dije a ustedes que vinieran primero, pero yo venía. No sé si entendió, pero Dios lo puso. Si están en tribulación, hay tormenta, Dios lo puso, no está solo. ¿Me entienden? ¿Y qué necesito? ¿Qué puedo necesitar sino la compañía de Dios? Y la persona del Espíritu Santo morando en nosotros es una bendición que Dios nos da, que no merezco por su gracia. Por su gracia. Increíble. Anteriormente, la presencia de Dios, la Shekinah que se conocía, solo moraba en una partecita del templo de Israel. Y la podían presenciar allí los israelitas, podían ver la presencia de Dios en un lugar, en un objeto. Y ahí estaba la presencia de Dios que iba y venía, que descendía, ¿verdad? En la noche, ¿verdad? Era como una luz, una columna de fuego que los acompañaba. Durante el día era una sombra, una nube, para que caminaran por el desierto y estuvieran frescos. Esa era la presencia de Dios que moraba en un lugar y era tanta, ¿verdad? Que había una cortina, nadie podía entrar. Moría. Solo un hombre, ¿verdad? Sumo sacerdote, una vez al año. Y cuidado si andaba chueco. Lo sacaban con una cuerdita, muerto. Y en la gracia de Dios, esa misma presencia que habitó allá habita en el creyente. Dele gracias a Dios que no morimos, porque ya estuviéramos muertos. ¿Me entienden? Eso hace la gracia de Dios. La gracia de Dios. Me da el Espíritu. ¿Qué más me da? Bueno, también me da un lugar en el cielo con Él algún día. Juan capítulo 3, versículo 16, dice, versículo bien conocido, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Siguiente, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Siguiente, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Ya. No dice que vas a ser, dice ya has condenado. Ya has sido condenado. ¿Por qué? No has creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Pero dice el texto que el que en Él cree no se pierda, tenga vida eterna, un lugar con Él para siempre. Allá. En la gracia de Dios, Él me ha dado a mí tesoros allá. Espíritu Santo que mora en mí, vida en abundancia, perdón, reconciliación y una esperanza de que voy a estar con Él. Sea cuando Él venga, ¿verdad?, a la tierra por segunda vez a buscar a los creyentes, o sea, cuando yo vaya. Cuando este cuerpo ya no pueda sostenerse, ¿verdad? Cuando este cuerpo sea envejecido, cuando mi alma, ¿verdad?, ya no pueda soportar ese cuerpo, partiremos y estaremos con Él, esa es la esperanza. Y eso lo ha dado Dios en su gracia. Cuando ofrecemos, cuando aceptamos su oferta, porque ese es el asunto. No es de todos, es lo que reciben el regalo de Dios. Está abierta a todos, debo decir, ¿verdad? Solo para que no me malentiendan. Dios no ha escogido a ninguno para que sea salvo, ninguno lo merece. Dios ha dado la oportunidad a todos, y los que la reciban, esos. Distinto. Cuando recibo la oferta y deposito mi fe en Él, entonces yo tengo esas bendiciones que acabamos de mencionar. La gracia, hermanos, es que Dios da el mayor tesoro a los que no lo merecen. Todo eso que vimos es un gran tesoro que usted tiene. Es un gran privilegio que Dios le ha dado. Amén. Dios le ha dado perdón. Dios le ha dado reconciliación. Dios le ha dado vida en abundancia. Dios le ha dado un tesoro eterno. Dios le ha dado un Espíritu Santo. Y Dios le ha dado un lugar para usted. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Pero no le digo porque es una verdad. Y si hay algo, hermanos, de lo cual usted y yo debemos estar agradecidos durante esta semana, es precisamente por eso. Por el don inefable de Dios. Por el don de la gracia de Dios. Con lo cual, y terminamos,
agradezcamos a Dios, número uno, por su gracia salvadora. Por su gracia salvadora. Sé que no puedo salvarme guardando la ley, no hay manera, no puedo guardar la ley, no la puedo cumplir. Santiago dijo que si las cumplo, ¿verdad? Son 100, ¿verdad? Si cumplo 99, fallo en una, peco en todas. A ver, levante la mano todos los falsos testigos, los que dicen mentiras. Somos culpables de todo. No puedo salvarme guardando la ley. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. A propósito, hermanos, y digo esto porque es increíble. Mire, por ahí anda gente que está diciendo que la salvación, ¿verdad? Que el don aquí es la fe, que la fe es un regalo. La fe no es un regalo. Porque ahí sí nos meteríamos en problemas. Si alguien no quiere, si alguien no ha creído, es porque no ha recibido el regalo de la fe. Dice el texto, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto, la salvación, no es de vosotros, es un regalo, es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La salvación es un regalo que obtengo por la fe. Crees en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, dijo Pablo al carcelero. ¿Me está siguiendo? Entonces, el don de Dios aquí no es la fe, es la salvación. La salvación es el regalo, es un don que obtengo por medio de la fe en Jesucristo. De manera que gracias a Dios por la dádiva, hermanos, de la salvación, un regalo que no merezco, un regalo que Él me ha dado, y Dios me está ofreciendo gratuitamente por su gracia la oportunidad de escapar de la condenación de mis pecados, la oportunidad de creer en Él por medio de la fe, la oportunidad de estar con Él para siempre en el cielo por su gracia, por su regalo, por su don inefable. Porque Él quiso, porque Él le plació, simple y llanamente. También agradezcamos a Dios por su gracia que me sustenta. Que me sustenta. Sé que no puedo perder la salvación. Ese es el punto. Dice la Biblia, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, del Evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta el día de la redención, de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de la redención. La salvación, hermanos, que usted y yo tenemos está tan segura, que hemos sido sellados con el Espíritu Santo, que es nuestra garantía, hasta el día de la redención de la posesión adquirida. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, seremos salvos, tendremos la salvación en Cristo hasta la completa redención, hasta que partamos de este mundo. La idea de perder la salvación no entra, hermanos, en ese texto. Sale huyendo, porque no es una verdad bíblica. La verdad es, usted salvo, siempre salvo. Siempre, si es salvo, siempre será salvo. ¿Sí? Así que, gracias a Dios por darme el regalo garantizado de la vida eterna. Dice que es las arras de nuestra herencia. La palabra arras allí, hermanos, es garantía. La garantía de nuestra herencia es el Espíritu Santo que hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Somos de Él. Ya. Tenemos acceso porque Él nos ha sellado. Esa es la garantía que tenemos. Dame garantía, Señor. Esa es garantía. Que voy a estar con Él. Oh, hermanos, yo no quiero imaginarme lo difícil y traumático que debe ser vivir la vida pensando que voy a perder la salvación. Qué difícil debe ser vivir la vida pensando que porque peco pierdo la salvación. Solo eso
Ahora, obviamente, no voy a perseverar en el pecado para que la gracia de Dios abunde en mi vida, ¿no? En ese sentido. Pablo dijo, en ninguna manera, no peques, de ninguna manera. ¿Qué más? Bueno, debo agradecer también a Dios por su suficiente gracia. Hermanos, este es increíble. Vaya conmigo a 2 de Corintios capítulo 12, 2 de Corintios capítulo 12, versículo 9. 2 de Corintios capítulo 12, versículo 9. Dice la palabra de Dios, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. El Señor Jesús le ha dicho a Pablo, ¿verdad? Que él estaba orando, él había orado para que el Señor quitara un aguijón que él tenía en la carne, una enfermedad, posiblemente algo con sus ojos, ¿verdad? Él casi no veía. Desde el momento en que él vio, ¿verdad?, la visión que vio al Señor Jesucristo, él quedó ciego y es probable que haya tenido esa enfermedad, ese problema de visión. Y él había orado, Señor, quítame este problema, quítame este aguijón, pero el Señor le dijo, bástate mi gracia. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, dice Pablo, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Hermanos, cuando no entiendo las circunstancias, su gracia es mayor. Cuando no entiendo las pruebas, su gracia es mayor. Si la prueba es muy cruel, su gracia es mayor. Si nuestros recursos se están agotando, si faltan las fuerzas, su gracia es mayor. Si a punto ya estoy de desanimarme, el tiempo ha llegado y el tiempo llegará en que Dios obrará. Su gracia es mayor. Su amor, dice este himno, no termina, su gracia no acaba. Un límite no hay al poder del Señor. Su gracia es suficiente. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pablo tenía un problema y oró, el Señor le dijo, no, tranquilo Pablo, yo voy a obrar en eso. Por medio de ese problema que tú tienes, yo voy a obrar. ¿Qué problema tienes? Su gracia es suficiente, su gracia es mayor. De manera que gracias a Dios, hermanos, por el regalo de su poder, eso es todo lo que yo necesito para vivir la vida cristiana, especialmente en las dificultades. Porque van a venir, si no han llegado, ¿verdad? Todos somos conscientes, van a venir dificultades, pero debo entender que Dios, su gracia es suficiente. ¿Sí? Debo ser agradecido por eso, y debo ser agradecido además por la gracia que me santifica también. Ya estamos finalizando. Sabemos que tenemos victoria sobre el pecado, hermanos, y la palabra de Dios dice, porque el pecado, Romanos capítulo 6, versículo 14, no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¡Qué bendición, hermanos! Antes de la gracia, el pecado se enseñoreaba de mí. Antes de la gracia, ¿verdad? Yo no tenía oportunidad. Era pecador y el pecado era tan grande que se hacía Señor de nosotros. Se enseñoreaba. Pero ahora en la gracia, ya no. Ya no. ¿Por qué? Podemos decir, el Señor agarró todos mis pecados y ya no se acuerda más de él. Ya no hay pecado, ¿verdad? Ya Satanás, ¿verdad? Ya eso de ir y presentarse y acusarnos delante de Dios. El Señor Jesucristo está allá para interceder por nosotros. Ahora, sí pecó, Señor, pero yo lo vi, Él estaba orando. Él se arrepintió de sus pecados. Su gracia entonces nos santifica. Gracias a Dios por el regalo de su gracia. Porque por medio de ese regalo podemos nosotros llevar una vida santa, agradable a Dios. En la ley no se podía. Nadie era santo. Nadie era justificado por la ley.
Por eso el Señor Jesús vino. Por eso todos los judíos tenían que creer en el Señor Jesucristo, no estaban justificados delante de Dios. Por eso Abraham y todos ellos fueron al seno de Abraham. Y cuando el Señor Jesús murió, fue allá y los recogió y se los llevó al cielo. En la gracia de Dios tenemos todo eso. Y en la gracia de Dios terminamos, hermanos. Y el punto es ser agradecidos con Dios por lo que Él ha hecho, pero ser agradecidos con Dios por su gracia, que es satisfactoria. Su gracia satisfactoria. Sé que gracias a la misericordia de Dios puedo experimentar la satisfacción completa. Dice la palabra de Dios en primera de Pedro capítulo 1 versículo 3 y 5, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por medio de la resurrección, o por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, dice Pedro. Una herencia es un patrimonio, hermanos, no ganado por el esfuerzo propio. Una herencia es un patrimonio que usted recibe porque alguien se lo dio, ¿sí o no? Una herencia es lo que usted tiene reservado en los cielos para usted, porque Él se lo dio. Todo lo que le dio y ahora lo llena, lo satisface con una herencia incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos. Nuestra herencia, hermanos, es inagotable. Nuestra herencia, quiero decir también, es inigualable. Primero porque por la gracia de Dios la tenemos, primero. Y segundo, porque tiene características increíbles. Es incorruptible, es incontaminada, es inmarcesible y está reservada en el mejor banco en los cielos. No tiene que pelear con abogados, no tiene que pelear. Es suya. Es incontaminada, incorruptible, inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Para nosotros. La herencia que recibiremos, hermanos, al final no es material que con el tiempo se corrompe, no es capaz de ser ensuciada, no es capaz de ser manchada, no es capaz de ser marchitada. Su hermosura nunca se va a marchitar, nunca será corrompida, porque está reservada en los cielos, el lugar más seguro que existe en toda la galaxia. Otra vez, el mejor banco que existe, el mejor lugar donde usted puede poner toda su riqueza, en el cielo. Amén. Amén. Sí. Dice Pedro, para nosotros, que si sois, dice versículo, ahí en el versículo 3, 5 al final, dice, reservada en los cielos para vosotros, para ustedes, para nosotros. Entonces, dice, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Ese es el versículo que le sigue. Para nosotros, que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe en Jesucristo es suficiente, hermanos, para recibir esta herencia. ¿Qué necesito yo, humano, para recibir la herencia que está reservada en los cielos? Creer en el Señor Jesucristo es suficiente. Su gracia es suficiente. Y yo debo ser agradecido por la suficiente gracia de Dios, que cumplió, que satisfizo, que calmó, que apaciguó la ira de Dios una vez y para siempre. Ya no es más sacrificio por los pecados, dice el escritor de Hebreos. Una vez y para siempre, ya. Fue suficiente. El Señor Jesucristo no tiene que ser crucificado vez tras vez tras vez. Una vez y ya. Fue suficiente. Entonces necesito la fe en Jesucristo para recibir esta herencia. De manera que si usted es salvo, hermanos, si usted ha creído en el nombre del Señor Jesucristo, el unigénito Hijo de Dios, usted tiene esta herencia. Esta herencia, hermanos, tiene su nombre. Esta herencia tiene su nombre. Su nombre está inscrito en la herencia que está reservada en los cielos.
Caso contrario, caso que usted no haya creído en el Señor Jesucristo, no tenga su fe en Él no sea su Señor, caso así, usted necesita, ¿verdad?, el día de hoy poner su confianza para que su nombre sea inscrito en esa herencia. En otras palabras, no tienes lugar allí, no porque Él no quiera, Él quiere, porque no te has asido del regalo de Dios, no lo has tomado, no lo has hecho tuyo, porque Él te lo está dando. Él lo está dando a todos, pero solo unos lo toman. Otros no lo ven interesante, pero un día lo lamentarán. Si usted no es salvo, si usted no conoce a Dios, hoy es el día para que usted pueda asiderse de su salvación, del regalo de la gracia de Dios que está ofreciéndole a usted, y usted puede experimentar todo eso que hablamos ahorita. Tal vez esa sea la razón por la cual, ¿verdad?, no entendió nada del mensaje, no sabe qué es eso. Necesitas creer en Jesucristo como tu Salvador. No puedes experimentar vida en abundancia, no sabes. Necesitas a Jesucristo como tu Salvador. No sabes qué es tener gozo en las pruebas, no sabes. Jesucristo no es tu Salvador. ¿Me entienden? Para nosotros. Así que, hermanos míos, agradezcamos a Dios porque su gracia nos ha vestido a nosotros de Jesucristo y nos ha otorgado beneficios que no merecemos. El punto, no merecemos nada de lo que acabamos de ver. Nada. Pablo dijo, no hay lugar para el gloriarse. Él lo ha hecho todo por su gracia. Por eso, gracias a Dios, hermanos, por su don inefable, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Porque la administración, dice, de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Y dice asimismo en la oración de ellos, por vosotros a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Gracias a Dios por su don inefable. Gracias a Dios, hermanos, por su gracia. Gracias a Dios, hermanos, y bendito sea Dios, además, por el don inefable de su gracia, por el cual nos capacita para que nosotros, en este contexto, demos a otros. ¿Quién hace eso? Dios, porque es Dios. Tacaños que no dábamos ni un quinto. Dios nos ha hecho los más generosos, porque hemos entendido, de gracia recibiste, de gracias vas a dar. Lo que tienes te lo dieron, da lo que tienes. No es tuyo, te lo dieron. Ahora eso sucede cuando yo entiendo lo que Él ha hecho. Me doy a entender. Y bendito sea Dios, hermanos, no solo debo alabar y bendecir al nombre de Dios por lo que Él ha hecho y por cómo Él me ha capacitado, sino que también debo hacerlo para toda la eternidad. Les decía, un día vamos a estar allá por toda la eternidad, alabando a Dios, todo el tiempo, toda la eternidad, siempre. ¿Por qué tenemos que esperar a llegar allá para hacerlo? Si lo podemos hacer aquí también. Por eso alabe a Dios, hermanos. Bendiga a Dios por toda la eternidad, su glorioso nombre, por Jesucristo, por su don de valor inapreciable, por su don de valor incalculable, por su don de gran amor, su gracia. Jesucristo se dio por amor a nosotros. Si hay algo de lo cual debemos ser agradecidos siempre y durante esta semana, se recuerde, gracias a Dios por lo que Él ha hecho en mi vida. Porque estaba perdido, estaba sin esperanza, sin Dios en el mundo. Mi vida ha cambiado. Soy diferente. Qué bendición. Gracias a Dios. Padre, gracias, Señor, por su palabra, Señor. Gracias
por la bendición que nos das de poder venir delante de su presencia, Señor, con toda libertad, un privilegio que no merecemos. Los antiguos, Señor, no pudieron gozar de este privilegio. Anteriormente, Señor, no había esa libertad que ahora tenemos de poder venir, Señor, nosotros mismos, por nosotros, por los méritos de Cristo, además, por el sacrificio de su amor que usted ha hecho, que usted ha mostrado. En el día de hoy no morimos al entrar en su presencia. En el día de hoy gozamos de un privilegio, Señor, que los antiguos no pudieron ver. Ellos pudieron experimentar la muerte de aquellos que se atrevieron a tocar con ligereza, de aquellos que se atrevieron a entrar a ese lugar santísimo. Oh Dios, en el día de hoy nosotros podemos entrar libremente, con toda tranquilidad, porque Jesucristo nos ha dado el derecho, el privilegio, y no lo merecemos. Te pedimos, Señor, que usted nos ayude a ser agradecidos, Señor, por lo que usted ha hecho en nosotros. Y te pido, Dios, por aquellos que no son salvos, para que en el día de hoy puedan reconocer su necesidad de ser salvos. Si hay alguien aquí que no es salvo, que no está seguro si el día de hoy va a ir a la eternidad con Dios, levante su mano.